¿Alguna vez has sentido que tu vida ya no te debía nada y aún así el destino insistió en tocar tu puerta? Porque esta no es solo una historia del viejo oeste, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre volver a respirar cuando creías que ya no podías, sobre dos corazones agotados que se encontraron justo cuando ambos habían dejado de creer. Y antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo esta historia? Me encanta leerlos. Y si te gustan las historias con alma, suscríbete ahora, porque lo que viene te va a romper y sanar al mismo tiempo. Dicen que el oeste se levantó con pólvora y ambición, con oro en las manos y sangre en la tierra. Pero yo siempre he creído otra cosa, que lo construyeron personas corrientes, gente que eligió la bondad cuando era más fácil volverse cruel. Hombres y mujeres que levantaron un hogar con nada más que polvo, sudor, oraciones y una esperanza obstinada que se negaba a morir. Esta historia es para ti si alguna vez lloraste en silencio, si alguna vez perdiste a alguien que amabas, si alguna vez te sentiste solo incluso rodeado de gente, si alguna vez miraste tu pecho y te preguntaste, ¿mi corazón volverá a latir como antes? Entonces, sí. Esta historia es para ti. Sírvete una taza de café. Quédate conmigo un momento, porque voy a llevarte de regreso a Texas. Verano de 1887. La tierra estaba seca, resquebrajada, como una promesa rota. El calor se pegaba a la piel como un castigo y el cielo se extendía sin límites, tan grande que casi daba miedo. En medio de ese paisaje sin compasión, existía una parada de tren olvidada por el mundo. El tipo de lugar donde nadie llega por casualidad. Y fue ahí donde dos desconocidos se cruzaron sin saberlo. Porque hay momentos en la vida de un hombre en los que todo cambia, aunque él todavía no lo entienda. Jacob Miller no fue a buscar amor ese día. No fue a buscar compañía. No fue a buscar redención. Fue a la estación por cebada y nada más. Tenía 37 años, viudo desde hacía 3 y con el alma tan árida como los campos que trabajaba. Después de enterrar a la mujer que amaba, aprendió una lección brutal. En este mundo, lo único seguro era lo que uno construía con sus propias manos. La esperanza para él ya no era una virtud, era un lujo peligroso. Pero la vida tiene una manera extraña de sorprendernos justo cuando dejamos de mirar al horizonte. Mi abuela solía decir que cuando uno deja de buscar, es cuando algo lo encuentra. Y casi siempre las mayores bendiciones llegan disfrazadas de carga, de problema, de responsabilidad. A veces, la persona que nunca pediste termina siendo la única sin la que no puedes vivir. Lo que ocurrió en aquella parada solitaria no fue exactamente destino. Fue algo más humano, más doloroso, más real. Fueron dos almas rotas llegando a la misma encrucijada, cada una cargando un dolor demasiado grande para un solo corazón. Y así empezó todo. La última bolsa de cebada cayó sobre la plataforma con un golpe seco que levantó una nube de polvo en la luz de la tarde. Jacob se secó la frente con el dorso de la mano. Su camisa se le pegaba a los hombros, oscura por el sudor, pesada como el cansancio que llevaba dentro. Todavía no lo sabía. Todavía no tenía la menor idea. Pero ese día, en ese mismo lugar, Jacob Miller estaba a punto de encontrarse con algo que cambiaría su vida para siempre. El sol de agosto había estado apretando desde el amanecer, y la plataforma de madera de la estación de tren brillaba con el calor como si no fuera real. Cogió su cantimplora y bebió un largo trago. El agua estaba caliente y sabía a cuero, pero era húmeda, y eso era suficiente. El olor del lugar flotaba denso en el aire quieto, el humo frío del tren de la mañana, la grasa de los ejes cocinándose en los raíles de hierro, las tablas de pino deformándose bajo el sol implacable. Un tábano zumbó junto a su oreja. En algún lugar de la vía un cuervo graznó una vez y se quedó en silencio. Detrás de él, la estación permanecía en silencio, con la pintura desprendida de sus paredes agrietadas en largas y desgastadas tiras, y una única ventana que reflejaba el cielo blanquecino. El tren de las 10:15 desde San Antonio había llegado y partido hacía horas, sin dejar nada más que el hedor del aceite del motor
y el recuerdo de su silbido. Nada ni nadie. O eso creía él. Sí, señor Miller, se giró Jacob. El viejo Emmett Hawkins estaba de pie en la puerta de la oficina de la estación. Su teclado telegráfico permanecía en silencio sobre el escritorio detrás de él. El jefe de estación tenía 70 años, si no más, encorvado como una rama de mosquito, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre. Olía a tabaco de pipa y a las pastillas de menta que guardaba en el bolsillo de su chaleco. MTT, ¿te dispones a volver directamente? En cuanto ate estas maletas, Emmett se rascó la barbilla. Tenía esa mirada, la que ponía cuando sabía algo que tú no sabías. Bueno, supongo que aún no la has visto. Las manos de Jacob se detuvieron en la cuerda. ¿Ver a quién? A la mujer. Llegó en el tren de la mañana. MTT señaló con el pulgar hacia el otro extremo del andén. Lleva allí sentada desde las 8 on. No se mueve. Tampoco habla con nadie. Jacob siguió el gesto con la mirada. Al principio no vio más que sombras. El saliente del techo de la estación formaba un rectángulo oscuro contra el resplandor, y su visión tardó un momento en adaptarse. Entonces, la forma se definió. Una mujer sentada en un baúl de madera al borde del andén, donde las tablas daban paso a la tierra y la hierba. Le daba la espalda, mirando las vías vacías que se extendían hacia el horizonte y se desvanecían en el resplandor del calor. Estaba completamente inmóvil. ¿Quién es?, Jacob se oyó preguntar. Una novia por correo, por lo que he entendido. Y MTT escupió jugo de tabaco al polvo. Un tipo llamado Crane debía encontrarse con ella. Tú lo conoces. Tiene esa casa más allá de Miller Creek. Jacob lo conocía. Un hombre ruidoso con manos suaves, de los que sonríen demasiado y no lo dicen en serio. Vino a buscarla. Oh, ¿vino? La voz de Emmett tenía algo duro, algo que sonaba como disgusto. La miró una vez. Dijo que no era lo que había pedido. Dijo que había encontrado una opción más joven. Luego volvió a montar en su caballo y se marchó sin siquiera despedirse. Las palabras quedaron flotando en el aire como el olor a algo quemado. Jacob se quedó mirando la espalda de la mujer, la línea rígida de su columna vertebral, la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de todo. Había estado sentada allí todo ese tiempo. Durante todo el día le ofrecí agua, le ofrecí una silla dentro, donde hacía más fresco. Ella solo negó con la cabeza. EMTT bajó la voz y Jacob pudo oler la menta en su aliento. Te lo digo, Jacob, nunca había visto nada igual. ¿Qué clase de hombre hace eso? Pide una mujer como si fuera un mueble del catálogo de Sears y luego la devuelve porque no es lo suficientemente brillante. Jacob no respondió. Ya se había puesto en marcha. Sus botas resonaban huecas sobre las tablas del andén. Thunk, thunk, thunk. La mujer no se giró. No se movió. Él rodeó el baúl y se detuvo a unos metros delante de ella, bloqueándole el sol. Ella levantó la cara hacia la sombra repentina. No era joven, pero tampoco vieja. Estaba en la mediana edad, cuando la vida empieza a dejar sus huellas. Tenía el pelo castaño recogido hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que quizá había sido bonito en otro tiempo. Antes de que las penurias trazaran sus líneas alrededor de la boca y los ojos, llevaba un vestido de calicó azul descolorido. La tela se había lavado tantas veces que se había vuelto suave como papel viejo. Tenía las manos en el regazo, los dedos entrelazados, los nudillos blancos. No hablaba. Él tampoco. El silencio se extendió entre ellos, extraño y pesado. Un viento cálido sopló por el andén, trayendo el olor de la salvia y la tierra seca, agitando el dobladillo de su vestido. Señora. Su voz sonó áspera, se aclaró la garganta. Necesita ayuda. Sus ojos se encontraron con los grises de él. Claros. Había algo en ellos, no era derrota. Exactamente, ni siquiera tristeza. Más bien como un muro cuidadosamente construido que decía, me han hecho daño antes, y no voy a dejar que veas lo mucho que me duele ahora. Estoy esperando, dijo ella. Su voz era firme. Al próximo tren. El próximo tren no pasa hasta el jueves. Lo sé. Son 4 días. Lo sé. Jacob miró el baúl que tenía debajo. Miró sus manos vacías. Miró el infinito llano.
Nada que los rodease por ningún lado. Hierba marrón, cielo blanco y ni un alma en kilómetros a la redonda. ¿Tienes algún sitio al que ir? ¿Familia? No. ¿Amigos? No. ¿Dinero? Ella no respondió, pero la leve tensión de su mandíbula le dijo todo. Debía marcharse. Sabía que ese no era su problema. Tenía sus propios problemas. La sequía mataba su ganado. Las deudas se acumulaban. Un corazón que había dejado de sentir nada hacía 3 años, cuando enterraron a su esposa y a su hijo. Debía marcharse. Me llamo Jacob Miller, dijo en su lugar. Tengo un rancho a unos 19 kilómetros al norte de aquí. No es gran cosa, pero hay un techo y 3 comidas al día. Hizo una pausa y respiró hondo. Necesito a alguien que cocine y se encargue de la casa. El trabajo es honesto y la paga es justa. La pared de sus ojos titubeó. Solo por un momento. No busco caridad. El señor Miller no le ha ofrecido ninguna. Le ofrezco un trabajo. Ella lo estudió. Su mirada recorrió su rostro como si estuviera leyendo un mapa, buscando la mentira, la trampa, la crueldad oculta. Él la dejó mirar. No tenía nada que ocultar. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente. No me conoces porque sé lo que se siente al ser abandonado. Él no dijo eso. Dijo, ¿sabes cocinar? Algo cambió en su expresión. La coraza se resquebrajó un poco. Sí, dijo ella, sé cocinar. Jacob asintió con la cabeza, luego se agachó y cogió un extremo de su baúl. El asa de cuero estaba caliente por el sol, desgastada por años de uso. Entonces, vámonos. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Volvamos a la historia. El carro dio una sacudida al pasar por un bache. El hombro de la mujer chocó contra el suyo y ella se apartó rápidamente, pegándose al borde más alejado del asiento. Jacob mantuvo la vista fija en la carretera. Los caballos siguieron avanzando. El polvo se levantaba de sus cascos en nubes perezosas que flotaban en el aire quieto antes de posarse sobre todo, incluso sobre los sacos de cebada. El baúl de madera, el azul descolorido de su vestido. El sol pesaba sobre sus espaldas como una mano que los oprimía. Las riñonas de cuero se habían vuelto resbaladizas por el sudor de sus palmas. Ninguno de los dos hablaba. Kilómetros de hierba marrón se deslizaban ante ellos. La tierra era llana y agrietada. La tierra se partía en patrones que parecían la piel de algo viejo y moribundo. El olor de la salvia flotaba en el viento caliente, mezclado con el aroma más fuerte del sudor de los caballos y la grasa de los ejes. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas, buscando cualquier cosa que aún estuviera viva abajo. El arroyo se secó en junio, dijo Jacob. Su voz sonaba extraña después de tanto silencio. ¿No ha llovido como es debido desde abril? Ella asintió con la cabeza, no dijo nada. Él señaló hacia un grupo de formas oscuras en la distancia. Ese es mi ganado. ¿Lo que queda de él? Las formas se hicieron más nítidas a medida que se acercaban. Animales delgados, con las costillas visibles a través de la piel, reunidos alrededor de un agujero en el suelo donde debería haber agua. Barro. Eso era todo. Barro marrón con costras en los bordes, que se reducía día a día. El olor los golpeó al pasar. El hedor agrio de la desesperación, de criaturas esperando la muerte. La mujer miró al ganado, al cielo vacío, a la interminable extensión de tierra moribunda. ¿Cómo los mantienes con vida?, preguntó. Traigo agua del pozo, 2 millas de ida, 2 de vuelta, 2 veces al día. Sacudió las riendas. Los pozos también se estaban secando. La carreta coronó una pequeña elevación y la casa del rancho apareció a la vista. Era más pequeña de lo que ella esperaba. Él pudo verlo en la forma en que sus ojos se movían por las tablas desgastadas, plateadas por el paso del tiempo. El porche combado, el molino de viento inmóvil contra el cielo, un granero ligeramente inclinado hacia un lado, un gallinero, un tendedero sin nada colgado y, en el porche, una mecedora, solo una. Estaba orientada hacia el oeste, hacia donde se pondría el sol en unas horas. La madera estaba gris por el paso del tiempo y el asiento desgastado por los años de uso. Junto a ella, sobre el suelo polvoriento, había otra silla más pequeña,
del tamaño de un niño, vacía. La mirada de la mujer se detuvo allí. Jacob apretó las manos sobre el volante. Ella se volvió para mirarlo, con esos ojos grises que volvían a escudriñar su rostro, leyendo lo que él no se atrevía a decir. «Señor Miller», dijo en voz baja, «¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí solo?» Él apretó la mandíbula. Las preguntas se interpusieron entre ellos como una piedra demasiado pesada para levantarla. ¿3 años? ¿3 años? ¿2 meses? 11 días. Él abrió la boca para responder y el molino de viento gimió. Un único y largo chirrido de metal contra metal. Luego, silencio. Las aspas habían dejado de girar. La cocina olía a polvo, a grasa vieja y a algo más, algo débil y triste, como una habitación que había olvidado para qué servía. Ana se quedó en la puerta, con el baúl todavía en el porche, donde Jacob lo había dejado. Él había murmurado algo sobre ir a ver el molino y había desaparecido por el lateral de la casa. La puerta mosquitera se había cerrado de golpe detrás de él y ahora ella estaba sola. Entró. Las telarañas colgaban de las vigas del techo en largos hilos polvorientos. La estufa de hierro fundido se acurrucaba contra la pared del fondo, fría y oscura. Su superficie estaba cubierta por una capa de suciedad que delataba meses sin uso. Sobre la encimera de madera, una cafetera descansaba junto a un molinillo de mano. Ambos estaban cubiertos por el mismo polvo fino que lo cubría todo. Una fila de cucharas de madera colgaba de unos ganchos en la pared, sin usar, con los mangos oscurecidos por el paso del tiempo. Ana pasó el dedo por el borde de la mesa, trazó una línea en el polvo y miró el gris en la yema de su dedo. Esta cocina llevaba mucho tiempo sin usarse, meses, quizá más. Abrió la puerta de la despensa. Las bisagras chirriaron. Dentro, las estanterías contenían latas de frijoles, maíz seco, un saco de harina endurecido por los bordes, tocino salado envuelto en un paño, con la grasa amarillenta, granos de café en una lata con la tapa abollada. Las provisiones de un hombre que comía para sobrevivir, no para vivir. Encontró cerillas en un estante sobre la estufa y leña en una caja junto a ella. Sus manos se movieron sin pensar, arrugando el periódico, apilando palos delgados, encendiendo la cerilla. El olor a azufre le picó la nariz. La llama se encendió. El humo se enroscó en la chimenea. La estufa comenzó a calentarse. Ana bombeó agua con la bomba manual del fregadero. Las primeras bombeadas no trajeron más que aire y un chirrido que le puso los dientes de punta. Luego, el agua salió, al principio oxidada, pero luego bastante clara. Llenó una olla y la puso a calentar en la estufa. El metal hacía ruido al calentarse. Trabajaba en silencio. Echó frijoles en una olla con tocino salado y un poco de melaza que encontró en el fondo de la despensa, en un frasco pegajoso. La tapa estaba pegada, pero la abrió con un cuchillo. Mezcló harina de maíz con agua y una pizca de sal, formó bolas con las palmas de las manos. Las aplanó y las puso en una sartén de hierro fundido que había limpiado con arena y esfuerzo. Los granos de café se introdujeron en el molinillo. La manivela giraba con un sonido como de huesos crujiendo. El olor se elevaba oscuro, amargo y familiar. La cocina se llenó de calidez con el olor de la comida cocinándose, los frijoles burbujeando, el pan de maíz crujiente, el café humeante, con algo que había estado ausente de esta casa durante más tiempo del que ella podía imaginar. Se oyeron pasos en el porche. Se abrió la puerta mosquitera. Jacob estaba en la entrada, con las manos negras de grasa y la camisa oscura por el sudor. Miró la cocina, el vapor que salía de las ollas, a ella. Su rostro hizo algo extraño, un destello que desapareció antes de que ella pudiera identificarlo. El engranaje del molino de viento se había atascado, dijo. Lo arreglé. Bien, se secó las manos con un paño que había encontrado en un cajón. La cena está lista. Él se lavó en la bomba de agua exterior. Ella oyó el chapoteo del agua, el frotamiento de las manos, el sonido de él aclarándose la garganta. Cuando volvió a entrar, tenía la cara mojada. Se echó el pelo hacia atrás, dejando que le cayera sobre el cuello de la camisa. Se sentaron uno frente al otro a la mesa.
Ana puso los platos, con las judías aún humeantes y la melaza dándoles un brillo oscuro. 2 panes de maíz, dorados por la sartén, con los bordes crujientes. Ella sirvió café en tazas de hojalata, líquido negro y fuerte, con vapor que se elevaba a la luz de la lámpara. Jacob miró la comida, luego a ella. «Creo que deberíamos dar las gracias», dijo en voz baja. Ana juntó las manos e inclinó la cabeza. La voz de Jacob era áspera, entrecortada, como la de un hombre que habla un idioma que no ha usado en mucho tiempo. «Señor, te damos gracias por esta comida, por las manos que la prepararon, por...» Hizo una pausa y tragó saliva. «Por tu misericordia, que no siempre merecemos. Amén». «Amén», susurró Ana. Cogió el tenedor y miró el pan de maíz. Su mano se detuvo. Algo se movió en su rostro. Rápido, casi antes de que ella lo viera. Miró el pan como si fuera algo de otra vida. Apretó la mandíbula. El tenedor tembló ligeramente entre sus dedos. «Señor Miller». Él parpadeó. El tenedor volvió a temblar. «Es redondo», dijo. Su voz sonaba extraña, espesa. Ana miró el pan de maíz. «Siempre lo hago redondo. Mi madre me enseñó a hacerlo así cuando era niña. Ella decía que también lo hacía redondo». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua tranquila. Ana no preguntó quién. No era necesario. Jacob levantó el tenedor y cortó el pan de maíz. El interior era amarillo y suave, todavía caliente. Le dio un mordisco y masticó lentamente. El sabor del maíz y la sal y el ligero dulzor de la melaza de las judías. Tragó. «Está bueno», dijo. «Muchas gracias». Comieron sin hablar. Los únicos sonidos eran el raspar de los tenedores sobre el metal, el crujir de la casa al asentarse en el aire fresco y el lejano mugido del ganado en algún lugar de la oscuridad. La lámpara de queroseno parpadeaba entre ellos, proyectando sombras que saltaban y se balanceaban en las paredes. Cuando los platos quedaron vacíos, Ana se levantó para recogerlos. Jacob permaneció sentado, con las manos alrededor de la taza de café, mirando fijamente la pared donde sobresalía un clavo que en otro tiempo había sujetado algo. Aunque no podía adivinar cuál era la situación del agua, dijo, dándole la espalda mientras trabajaba en el fregadero. El agua corría fría sobre sus manos. «¿Cómo de grave es?» «Grave». Su voz era monótona. Los pozos bajaron a unos 2 metros. Antes eran de 6. Y el arroyo. Se detuvo y volvió a empezar. Solían nadar allí en verano. Las manos de Ana se quedaron quietas en el agua jabonosa. «El arroyo era cristalino en aquella época», continuó Jacob. No parecía darse cuenta de lo que había dicho. O quizás sí, y no podía detenerse. Las palabras salían como el agua a través de una grieta en una presa. Fresco, incluso en agosto, aprendió a nadar allí, con 4 años y sin miedo. Tenía que vigilarlo cada segundo o se sumergía solo para asustarla. Salía riendo y escupiendo agua. Se le quebró la voz. La taza de café estaba sobre la mesa, ahora intacta. Tenía los hombros rígidos bajo la camisa y apretaba tanto la mandíbula que ella podía ver cómo le temblaba el músculo bajo la piel. Ana se secó las manos con el paño y se dio la vuelta. «Señor Miller». Él no levantó la vista. ¿Cómo se llamaba ella? La pregunta flotaba en el aire, en algún lugar fuera. Los grillos habían comenzado a cantar con un sonido agudo y constante que llenaba el silencio. El calor del día se desvanecía, dejando atrás el frescor y la quietud de una noche tejana. La llama de la lámpara titilaba con una corriente de aire que venía de algún lugar, proyectando sombras sobre su rostro. Jacob se apartó de la mesa. La pata de la silla rozó el suelo con un sonido similar a un grito. «Te acompañaré a tu habitación», dijo. La habitación era pequeña, con una cama estrecha y una colcha doblada a los pies, de colores desvaídos y cuadrados cosidos a mano. El trabajo de alguien que había puesto cuidado en cada puntada, un lavabo con la pila astillada, una grieta que recorría la porcelana como una cicatriz, una ventana que daba a la oscuridad y las tenues siluetas de los árboles de mosquite contra las estrellas. Las paredes estaban desnudas, salvo por un único clavo donde alguna vez había colgado algo, quizás un cuadro o un bordado, algo que había sido importante para alguien. Jacob se detuvo en la puerta,
con la mano agarrada al marco y los nudillos blancos. Hay sábanas limpias en el baúl. El desayuno es a las 5. Se dio la vuelta para marcharse. Señor Miller. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Gracias, dijo Ana, por traerme aquí, por el trabajo. Pasó un largo momento. Él le daba la espalda. Sus hombros eran una silueta oscura contra la luz de la lámpara del pasillo. Ella podía oír su respiración lenta, deliberada, la respiración de un hombre que contiene algo. No me des las gracias todavía, dijo él. Esta tierra quita más de lo que da. Se alejó, sus botas resonaban en el suelo de madera, luego en el porche. La puerta mosquitera se abrió y se cerró con un golpe. Ana se sentó en el borde de la cama. El colchón era fino, relleno de hojas de maíz que crujían bajo su peso como susurros. Miró alrededor de la habitación, el pequeño espacio, el clavo en la pared, la ventana que no mostraba más que la noche. La colcha olía a cedro y a algo más. Lavanda, tal vez, un aroma débil, casi imperceptible. A través de las paredes delgadas podía oírlo. Pasos en el porche, de ida y vuelta, de ida y vuelta. El crujir de las tablas bajo su peso. El ritmo de un hombre que no podía descansar. Se acostó, se cubrió los hombros con la colcha y cerró los ojos. Los pasos continuaron. 1 hora, 2, la luna salió, cruzó la ventana y volvió a ponerse. En algún momento de la noche, se detuvieron. Ana escuchó el silencio, los grillos, el ulular de un búho en algún lugar de la oscuridad, su propia respiración en la quietud de esa extraña habitación que olía a lavanda y a pérdida. Y luego, suave, amortiguado, procedente de algún lugar fuera, un sonido, bajo, entrecortado, el sonido de un hombre que había reprimido todo durante demasiado tiempo. Ana permaneció muy quieta. No fue hacia él. Sabía de alguna manera que él no querría que lo hiciera. Pero tampoco durmió. No durante mucho, mucho tiempo. Las 4 de la mañana. El cielo seguía negro fuera de la ventana. Jacob se calzó las botas en la oscuridad. El cuero estaba rígido y frío contra sus pies. Le dolían los músculos por el trabajo del día anterior. Acarrear agua, arreglar la valla, cuidar del ganado, que cada día estaba más delgado. El mismo trabajo que había hecho todos los días durante 3 años. El mismo vacío que le esperaba en la cocina. Caminó por el pasillo. Las tablas del suelo crujían bajo su peso. Abrió la puerta de la sala principal y se detuvo. La luz cálida y amarilla se derramaba desde la puerta de la cocina. El olor del café era fuerte, negro, amargo en el mejor sentido. El tocino chisporroteaba en una sartén. La grasa saltaba y silbaba. El aroma a levadura de las galletas en el horno. Ana estaba de espaldas a él, junto a la cocina. Se había recogido el pelo, dejando al descubierto la pálida curva de su cuello. Llevaba un delantal gastado que él no reconocía. Debía de estar en su baúl, atado a la cintura. Se movía con silenciosa eficiencia, dando la vuelta al bacon con un tenedor largo y comprobando las galletas a través de la puerta del horno. «Te has levantado temprano», dijo él. Ella no se giró. «Tú también». Se sentó a la mesa. Apareció un plato delante de él. Bacon, los bordes crujientes y dorados, huevos fritos en la grasa del bacon, las yemas aún blandas, galletas que humeaban cuando las partía, el interior blanco y esponjoso, una taza de café, oscuro como la noche. Ella se sentó frente a él con su propio plato. Jacob inclinó la cabeza. «Señor, te damos gracias por esta comida y por las manos que la han preparado. Bendice este día y el trabajo que nos espera». «Amén. Amén», dijo Ana en voz baja. Comió. El tocino estaba salado y perfecto, los huevos ricos, las galletas se derretían en su lengua. No recordaba la última vez que había probado comida tan buena. Cuando los platos estuvieron vacíos, Jacob echó hacia atrás su silla. «Hoy voy a empezar con la presa», dijo. «Hay un punto bajo a unos 2 kilómetros al este, donde el terreno se hunde entre 2 elevaciones. Si consigo levantar los terraplenes allí, podré recoger la escorrentía cuando lleguen las lluvias». Se detuvo y se tragó la palabra «sí». Podría salvar lo que queda del rebaño. Ana lo miró. «¿Cuánto tiempo llevará? ¿Semanas?
quizá más. Depende de lo rápido que pueda acabar. Ella se levantó, recogió los platos y los dejó en el lavabo con un ruido metálico. Iré contigo. No es necesario. La casa necesita... La casa puede esperar. Se desató el delantal y lo colgó en el gancho junto a la puerta. Sus movimientos eran rápidos y seguros. Enséñame dónde cavar. El sol se elevaba rojo sobre las colinas orientales. Caminaron en silencio. Jacob llevaba el pico al hombro. El peso le resultaba familiar contra la clavícula. Ana caminaba a su lado con una pala y un saco de arpillera con galletas envueltas en un paño. Una cantimplora con agua. La taza de hojalata que compartirían. La hierba crujía bajo sus botas, seca y quebradiza, convirtiéndose en polvo a cada paso. El aire olía a salvia y a la débil dulzura de la descomposición procedente de algún lugar lejano. El punto más bajo se encontraba en la base de dos suaves pendientes, de unos 400 metros de ancho. La erosión había excavado un cuenco poco profundo en la tierra a lo largo de los años, y un hilo de agua apenas más que un filete. Una mancha oscura en las rocas resumaba entre las piedras del extremo más alejado. «Si construyo los diques aquí y aquí», dijo Jacob, señalando con el pico, «el agua no tiene otro sitio al que ir más que a la cuenca. Cuando llueva se acumulará y formará un estanque lo suficientemente profundo como para durar». Ana estudió el terreno. Sus ojos recorrieron las laderas, las rocas, el patético chorrito de agua que apenas mojaba el suelo antes de que el sol lo bebiera. ¿Qué profundidad debe tener? Lo suficientemente profunda como para durar durante una sequía. 4 pies, quizás 5. Miró la extensión de tierra compacta, el único pico, la única pala. «Entonces creo que será mejor que empecemos», dijo. La primera hora fue la más dura. Jacob balanceaba el pico con un ritmo constante. La hoja se clavaba en la tierra, desprendiendo trozos de arcilla y piedra. El impacto le sacudía los brazos, los hombros, la columna vertebral y la espalda. Ana recogió los escombros con la pala y los apiló, y luego los llevó al borde de la cuenca, donde se levantarían las orillas. El sol subía. El aire se volvió denso y quieto, pesado como una manta de lana. El sudor empapaba la camisa de Jacob, le goteaba por la barbilla y caía sobre el suelo seco, donde desaparecía como si nunca hubiera existido. Miró a Ana. Su vestido estaba oscuro por la humedad y se le pegaba a la espalda. Algunos mechones de pelo se habían escapado de las horquillas y se le pegaban a la frente en mechones húmedos. Tenía la cara enrojecida y respiraba con jadeos cortos y entrecortados. Pero no se detuvo. Recoger, levantar, transportar, verter, volver. Recoger, levantar, transportar, verter, volver. El ritmo nunca se interrumpía. «No tienes por qué hacer esto», dijo Jacob. Ella clavó la pala en la tierra, se apoyó en el mango y su pecho se agitó bajo la tela empapada de sudor de su vestido. «Tú tampoco», dijo, «pero aquí estamos». Volvió a la pico al mediodía, con el sol directamente sobre su cabeza, blanco y despiadado, golpeando como un martillo sobre un yunque. Se sentaron a la sombra de un roble solitario al borde del lugar de trabajo. El tronco era grueso y nudoso, y la corteza áspera contra la espalda de Jacob. Ana había traído las galletas en la cantimplora. Se pasaban el agua de uno a otro, bebiendo a pequeños sorbos para que durara más. El agua estaba caliente ahora, con sabor a cuero y cobre, pero era húmeda. «¿De dónde eres?», preguntó Jacob. La pregunta salió antes de que pudiera pensar en detenerla. Ana se limpió la boca con el dorso de la mano. Una raya de suciedad le cruzaba la barbilla. «Pensilvania, un pueblo llamado Scranton, la región del carbón». Sí, miró el paisaje marrón, tan diferente de todo lo que había conocido. «Nada como esto. ¿Por qué te fuiste?». Se quedó callada durante un largo rato, jugueteando con un hilo suelto de la manga, enrollándolo una y otra vez. «Era criada», dijo finalmente. «En una casa grande, la familia propietaria de la mina, los Harrington. Trabajé allí durante 12 años, desde los 16. Hizo una pausa. «Cuando la madre falleció, el hijo lo heredó todo.
Tenía ideas sobre qué más debía hacer yo a cambio de mi salario. Jacob apretó la mandíbula y cerró los puños contra los muslos. Me fui esa misma noche. Cogí un tren a Filadelfia. Vi un anuncio en el periódico. Sonrió, pero no había humor en ella, ni calidez. Se buscan novias por correo para los territorios del oeste. Alojamiento y manutención garantizados. Una oportunidad para empezar de nuevo. Y tú te lo creíste. No me quedaba nada más en lo que creer. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como humo. Jacob miró sus manos, callosas, cubiertas de suciedad, con las uñas rotas y ennegrecidas por la mugre. Mi esposa se llamaba Sara, dijo. Ana se quedó quieta a su lado. Nos conocimos en una reunión social de la iglesia en Austin. Yo tenía 22 años. Ella tenía 19. Era la chica más guapa que había visto nunca. Pelo oscuro, ojos verdes, una risa que te hacía sentir que todo iba bien en el mundo. Cogió un palo y dibujó una línea en el polvo. Su padre no estaba de acuerdo. Decía que yo no tenía nada que ofrecer, y tenía razón. Pero ella se casó contigo de todos modos. Dijo que prefería ser pobre conmigo que rica con cualquier otro. El palo se rompió entre sus dedos. El sonido fue agudo en el aire tranquilo. Resultó que ella consiguió ambas cosas. Pobre y sola. Tú no estabas solo. Os tuvisteis el uno al otro durante un tiempo. Tiró el palo roto y lo vio caer en el polvo. La fiebre llegó en el otoño de 1984. Se llevó a la mitad del condado. Se la llevó a ella. Se llevó a nuestro hijo. ¿Cuántos años tenía? 4. La voz de Jacob se quebró al pronunciar la palabra como una rama seca. Se aclaró la garganta. Se llamaba Samuel. Quería ser vaquero. Solía seguirme con un palo a modo de pistola diciendo, «Bang, bang, Poe, estás muerto». Ana no dijo nada. Se acercó y le puso la mano en el brazo solo un momento, lo justo para que él sintiera el calor de su palma a través de la manga. Luego la retiró. «Deberíamos volver al trabajo», dijo. Jacob asintió y se puso en pie. Le dolían las piernas y le gritaba la espalda. Volvieron en silencio al lugar de la excavación, pero algo había cambiado entre ellos. La distancia se había reducido. El espacio parecía diferente ahora, más pequeño. Era última hora de la tarde y las sombras se alargaban sobre la tierra seca. Ana clavó la pala en el suelo. Levantó. Su pie resbaló sobre un trozo de arcilla suelta. Tropezó hacia adelante, agitando los brazos, y cayó con fuerza en el barro. Se quedó sentada en el fondo del hoyo poco profundo, cubierta de barro marrón desde la cintura hasta las botas. Se le había deshecho completamente el peinado y el pelo le caía en mechones húmedos alrededor de la cara. Una raya de suciedad le recorría la mejilla como pintura de guerra. Jacob la miró fijamente y entonces le salió un sonido, áspero, oxidado, desconocido, como una puerta que no se había abierto en años. Le llevó un momento darse cuenta de que se estaba riendo. Ana lo miró. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Se está riendo de mí, señor Miller? No, señora. Se agachó y le tendió la mano. Sus hombros temblaban. No me atrevería. Ella la tomó. Su agarre era fuerte. Sus dedos estaban resbaladizos por el barro. Él la ayudó a ponerse de pie. Fue entonces cuando vio sus palmas. La piel estaba en carne viva y enrojecida, como una quemadura. Se le habían formado ampollas en la base de los dedos, que luego se habían abierto. Un líquido claro, sangre fresca mezclada con la suciedad y el barro, le corría por las muñecas. La risa se le atragantó en la garganta. ¿Por qué no dijiste nada? Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. No es nada, no es nada. Le tomó las manos entre las suyas y las giró suavemente. Las heridas estaban inflamadas, con los bordes blancos y arrugados. Has estado trabajando así todo el día. Había que hacer el trabajo. La miró a la cara, a la obstinada expresión de su mandíbula, a los ojos grises que se negaban a mostrar dolor incluso ahora. «Espera aquí», le dijo. Volvió al lugar donde habían dejado sus provisiones. En el saco de arpillera, debajo de las galletas que quedaban, había una pequeña lata. La había metido por costumbre, el ungüento que Sara solía hacer con manteca de cerdo, chundula seca y un poco de cera de abejas. Había seguido haciéndolo después de su muerte, aunque no sabía muy bien por qué.
Su olor le trajo recuerdos de ella, de sus manos trabajando la mezcla, de la cocina cálida con el aroma de las hierbas. Volvió junto a Ana y abrió la lata. El olor le resultó familiar, dolorosamente familiar. «Dame tus manos», le dijo. Ella dudó, pero luego las extendió con las palmas hacia arriba. Él mojó los dedos en el ungüento y comenzó a aplicarlo en sus heridas con suavidad y cuidado. El medicamento estaba frío contra su piel caliente. Ella se estremeció y respiró hondo, pero no se apartó. «Esto te ayudará», dijo él. «Evitará que se infecte». «Gracias». Él levantó la vista. Sus rostros estaban muy cerca, lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados en los ojos grises de ella, lo suficientemente cerca como para ver el pulso latiendo en su garganta, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento cálido en su mejilla. El momento se prolongó, y entonces se oyó un ruido, el galope de unos cascos. Se acercaba rápidamente desde la carretera principal, resonando contra la tierra compacta como un trueno. Jacob soltó las manos de ella, dio un paso atrás y se volvió hacia el ruido. Se acercaba un jinete, un hombre corpulento sobre un caballo negro, levantando una nube de polvo contra la luz que se desvanecía. La mano de Jacob se movió instintivamente hacia su cadera, pero había dejado su pistola en la casa. El jinete no era un problema. Era el viejo AMTT Hawkins de la estación, con su mula sudorosa y jadeando, con espuma goteando del bocado. Se detuvo en seco y se echó el sombrero hacia atrás. El olor a sudor de caballo y polvo emanaba de él en oleadas. Jacob pensó, sabía que te encontraría aquí. Sus ojos se posaron en Ana. Se detuvieron un momento en el barro que cubría su vestido y luego volvieron a Jacob. Tengo un telegrama para ti. Llegó esta tarde. Pensé que podría ser importante. Jacob tomó el papel doblado y lo leyó a la luz del atardecer. Los precios del ganado han bajado un 40%. Detener a los compradores que se echan atrás. Detener. Retener el envío hasta nuevo aviso. Detener. Aplastó el telegrama con el puño. Malas noticias, preguntó MTT. ¿Hay algún otro tipo en estos días? El anciano se encogió de hombros. Miró la cuenca a medio excavar, la pila de tierra removida, las dos figuras cubiertas de polvo, sudor y barro. Construyendo una presa, supongo. Buena idea. MTT dio la vuelta a su mula. Se acerca la lluvia. Dicen que quizá en 2 semanas, quizá en 3. Escupió jugo de tabaco en el polvo. Quizás sea mejor darse prisa. Se alejó cabalgando en la penumbra del atardecer. Jacob lo vio partir hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en el susurro del viento entre la hierba seca. «¿Qué decía el telegrama?», preguntó Ana. «Nada que cambie nada». Cogió su pico. «Volvamos a la casa». Los días siguientes siguieron un ritmo. Levantarse antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba negro y las estrellas aún brillaban en lo alto, tomar café y galletas a la luz de la lámpara, con la cocina calentita gracias a la estufa. Caminar hasta el lugar de la excavación mientras el sol rompía el horizonte, pintando las nubes de rosa y dorado. Trabajar bajo el calor de la mañana, con el pico subiendo y bajando y la pala clavándose en la tierra. Descansar bajo el roble cuando el sol estaba justo encima, demasiado intenso para soportarlo. Volver a trabajar hasta que las sombras se alargaban y el aire comenzaba a refrescar. Luego, el lento camino de vuelta, con los músculos doloridos, la piel quemada y las manos en carne viva. La presa crecía centímetro a centímetro, metro a metro. Ana nunca se quejaba. Ella le igualaba pala a pala, hora a hora. Cuando sus ampollas se curaban y se endurecían, trabajaba más rápido cuando le salía una nueva ampolla. La envolvía en un trozo de tela arrancado de una vieja enagua y seguía adelante. Jacob se sorprendía mirándola cuando ella no se daba cuenta. La forma en que se secaba el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. La forma en que a veces se detenía para mirar el horizonte. Sus ojos distantes, buscando algo que él no podía nombrar. No sabía qué pensar de ella. No sabía qué pensar de sí mismo. Las tardes eran diferentes. Después de la cena, cuando los platos estaban lavados, secos y guardados,
Se sentaban en la sala principal. La estufa de hierro fundido brillaba con las brasas, irradiando calor en la noche fresca. Ana había encontrado una cesta de costura en uno de los armarios de Sarah, aunque él no se lo dijo, y remendaba la ropa que llevaba demasiado tiempo sin atención. Camisas con botones perdidos, pantalones con dobladillos deshilachados, una colcha con agujeros desgastados por años de uso. Jacob se sentaba frente a ella en el viejo sillón. Tenía un libro abierto en el regazo, el mismo libro que llevaba leyendo 3 años. Nunca había pasado de la página 47. El fuego crepitaba y chisporroteaba. Un leño se movió, lanzando chispas por la chimenea. Afuera, un búho ululó 2 notas graves. Luego, silencio. El viento soplaba entre los aleros con un sonido parecido a la respiración. Esa noche, sus ojos no dejaban de desviarse hacia la estantería situada encima de la chimenea. La caja estaba allí, pequeña, de madera de pino, con una tapa tallada, flores y enredaderas, obra de sus propias manos. En aquellas semanas oscuras después del funeral, cuando sus dedos necesitaban algo que hacer, o se habría vuelto loco. La madera se había oscurecido con el paso del tiempo, pero el tallado seguía siendo nítido. Dentro estaban las cosas que no podía tirar, las cosas que no podía mirar, las cosas que le mantenían despierto por la noche y le atormentaban en sus sueños. Ana siguió su mirada. Su aguja se detuvo a mitad de la puntada. No preguntó. El fuego crepitaba. La lámpara parpadeaba. Afuera, el viento se intensificó, silbando a través de las rendijas del marco de la puerta. Llovió una vez, dijo Jacob. La aguja de Ana se detuvo. La primavera pasada. Solo unos minutos que surgieron de la nada como un regalo. Su voz era baja, áspera. Corrimos afuera, Sara, Samuel y yo, y nos quedamos allí. Dejamos que empapara nuestra ropa. Samuel se reía tanto que apenas podía respirar. Dijo. Las gotas de lluvia le hacían cosquillas en la nariz. La aguja reanudó su movimiento. Dentro y fuera, dentro y fuera. El hilo susurraba a través de la tela. Él tenía exactamente la misma risa que ella. Ese sonido agudo y brillante que te hacía querer reír también. Incluso cuando nada era gracioso, Jacob cerró el libro y lo dejó a un lado. Sus manos temblaban ligeramente. Solía leerle por las noches, sobre todo la Biblia. Las historias de David y Goliat, Daniel en el foso de los leones. Le gustaban las que tenían héroes. Parece que era un niño feliz. Lo era. La voz de Jacob se quebró. Era el niño más feliz que he conocido. Se despertaba cada mañana como si fuera Navidad, como si el mundo tuviera algo nuevo que mostrarle, y no podía esperar a ver qué era. Se levantó y se dirigió a la estantería. Su mano se detuvo sobre la caja. No tienes por qué hacerlo, dijo Ana en voz baja. Lo sé, dijo él, y levantó la tapa. El olor de las virutas de cedro colocadas en el interior para ahuyentar a las polillas se esparció por la habitación. Sus dedos encontraron la fotografía y la sacaron. La imagen estaba descolorida, marrón y crema, con los bordes rizados. Una Geraut tomada por un fotógrafo ambulante que había pasado por la ciudad 6 meses antes de la fiebre. Sarah estaba sentada en una silla, con las manos cruzadas en el regazo y el rostro serio, como se pone la gente cuando tiene que permanecer completamente quieta. Samuel estaba de pie a su lado, con una mano en su rodilla. Sonreía. Nunca podía quedarse quieto. Ese chico nunca hacía lo que se le decía. Jacob le llevó la fotografía a Anna, se sentó a su lado en el SETI y la sostuvo para que ella pudiera verla. Me ha costado el sueldo de una semana, dijo. Le dije a Sara que era una tontería. Ella dijo que algún día se lo agradecería. Ana miró la imagen de la mujer de rostro amable, al niño con la sonrisa que parecía saltar del papel. Era hermosa. Ella decía que lo era. Su pulgar recorrió el borde de la fotografía. Solía cantar mientras cocinaba. Sobre todo himnos. A veces canciones de cuando era niña. Canciones que le enseñó su madre. Samuel cantaba con ella aunque no se supiera la letra. Simplemente emitía sonidos, siguiendo lo mejor que podía. Su voz se quebró, se detuvo, respiró. El fuego crepitaba y silbaba. Ana dejó su costura.
No habló. No ofreció consuelo ni palabras vacías. Simplemente se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su hombro contra el suyo. La fiebre se la llevó primero a ella, dijo. 3 días desde el principio hasta el final. Le cogí la mano al final. Me dijo que cuidara de Samuel. Me hizo prometerlo. Se rió con un sonido seco y quebrado. Se lo prometí. Y entonces él también enfermó. 4 días me senté con él, le bañé la frente, le conté historias, recé hasta que perdí la voz. Apretó la mandíbula, pero no importaba. Nada importaba. El Señor consideró oportuno llevárselos a los dos. Y yo, desde entonces he estado tratando de averiguar por qué. Jacob se llamaba. Solo su nombre. Era la primera vez que ella lo decía sin anteponerle Señor. Él la miró. Ella tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Sostuvo su mirada sin pestañear. Nunca tuve a nadie a quien perder, dijo en voz baja. Mis padres murieron cuando yo tenía 7 años. Chalera. Ya no recuerdo sus rostros, solo formas, sombras. He pasado toda mi vida sola en casas ajenas, vistiendo ropa usada por otros, invisible para todos. Hizo una pausa. Solía pensar que ese era el peor tipo de dolor. No tener a nadie. No es eso. Se acercó y le puso la mano encima. Lo peor es tener a alguien a quien amas con todo tu corazón y luego perderlo. Su tacto era cálido. Tenía los dedos ásperos por el trabajo, callosos como los de él. Jacob no se apartó. Se quedaron así sentados durante mucho tiempo. El fuego se redujo a brasas. La lámpara parpadeó y se apagó. Afuera, el viento amainó y la noche se quedó en silencio, como si contuviera la respiración. En algún lugar lejano retumbó un trueno. Ana levantó la cabeza. ¿Has oído eso? Jacob escuchó. Otro retumbar bajo y largo que rodaba por las llanuras desde el oeste, como la voz de algo antiguo. Se avecina una tormenta, dijo. Quizás lluvia. Fueron al porche, se quedaron uno al lado del otro, mirando la oscuridad. Las estrellas habían desaparecido detrás de una pared de nubes que cubría el cielo. Los relámpagos parpadeaban en lo profundo de ellas, silenciosos y lejanos. Si llueve, comenzó Ana, la presa no está lista. ¿Cuánto más necesitamos? Otros 2 pies. 3 para estar seguros. El viento volvió a soplar, ahora fresco, trayendo el olor de la humedad, la primera humedad real en meses, el aroma de la lluvia en el horizonte, del agua cayendo en algún lugar lejano. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ana. Jacob observó los relámpagos y contó los segundos hasta que el trueno les alcanzó. El trueno retumbó, ahora más cerca, mucho más cerca. No lo suficiente, dijo. La tormenta pasó durante la noche sin dejar caer una sola gota de lluvia. Jacob se quedó en el porche al amanecer, observando cómo las nubes se retiraban hacia el este. Habían jugado y retumbado durante horas, con relámpagos bailando en el cielo como promesas. Pero al final, no habían dado nada. El suelo estaba tan seco como antes. El aire olía a polvo y a algo agrio, el olor de la esperanza que se había esfumado. Detrás de él, la puerta mosquitera se abrió con un crujido. Ana salió con 2 tazas de café, cuyo vapor se elevaba en el aire fresco de la mañana. Le entregó una sin decir nada. Se quedaron juntos, observando cómo salía el sol sobre una tierra sedienta. Tenemos que trabajar más rápido, dijo Jacob. Lo sé. Llegaron al lugar de la excavación a las 7, trabajando en el frescor de la mañana antes de que llegara el calor. La presa había tomado forma durante las últimas semanas, un muro curvo de tierra y piedra compactadas, que se elevaba 1 metro por encima del suelo de la cuenca. La filtración en el extremo más alejado se había reforzado ligeramente, alimentando un estanque poco profundo que brillaba a la luz del amanecer. El agua olía a minerales y barro, pero era agua. No era suficiente, ni mucho menos. Jacob balanceaba el pico con un ritmo constante. Le ardían los hombros. Le dolía la espalda con un dolor profundo y punzante que ya nunca desaparecía del todo. Las ampollas de las manos se habían endurecido hacía tiempo y se habían convertido en callos.
pero debajo se formaban otras nuevas, más profundas y más dolorosas. Ana trabajaba a su lado, echando la tierra removida con la pala sobre el muro en construcción. Sus movimientos eran ahora eficientes, entrenados. Había aprendido el trabajo como parecía aprenderlo todo, en silencio, por completo, sin quejarse. El sol subía, las sombras se acortaban, el calor apretaba y entonces se oyeron cascos. Jacob se enderezó y se protegió los ojos del resplandor. 3 jinetes se acercaban desde el sur. Avanzaban a un ritmo tranquilo, sin prisa. Sus caballos estaban frescos y bien alimentados. A medida que se acercaban, Jacob pudo distinguir los detalles. Sillas de montar finas con conchos de plata, ropa limpia, sin una mota de polvo, pistolas en la cadera, las fundas engrasadas y flexibles. El jinete que iba en cabeza era un hombre corpulento montado en un semental negro. Llevaba un traje gris a pesar del calor. Una cadena de oro brillaba contra su chaleco. Tenía la cara ancha y roja, el rostro de un hombre que comía bien y a menudo. Un bigote espeso le cubría el labio superior, encerado en los extremos. Silas Brennan. Jacob dejó el pico, se limpió las manos en los pantalones. «Quédate aquí», le dijo a Ana. «Jacob, quédate aquí». Caminó hacia los jinetes. Se habían detenido al borde de la obra, con los caballos piazando y resoplando, sacudiendo la cabeza para espantar a las moscas. Brennan estaba sentado cómodamente en su silla de montar, mirando a Jacob con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miller. Su voz era suave, amistosa, falsa, como miel vertida sobre algo podrido. «Trabajando duro. Ya veo. Brennan, menuda obra tienes aquí». La mirada de Brennan recorrió la presa, la cuenca, el pequeño estanque de agua recogida. «Debías de llevar semanas con ello». «¿Qué quieres?» Brennan se rió. Un sonido suave y untuoso. Directo al grano. «Siempre me ha gustado eso de ti, Miller». Sin palabras innecesarias. Se movió en la silla, haciendo crujir el cuero. «Me han hablado de tu pequeña presa. Pensé en venir a verla por mí mismo». «Ya la has visto. Ahora puedes irte. En un minuto. En un minuto». La sonrisa de Brennan se desvaneció. La máscara se deslizó. «Primero tenemos que pavimentar». Desmontó. Sus botas eran de cuero negro pulido. Probablemente costaban más de lo que Jacob ganaba en 3 meses. Crujían sobre el suelo seco. Los 2 hombres que lo acompañaban permanecieron montados, con las manos cerca de las fundas de sus pistolas. Sus ojos eran inexpresivos y vigilantes. «Esta agua que estás recogiendo», dijo Brennan, acercándose. «¿Sabes de dónde viene?» «Del manantial». «¿Y de dónde viene el manantial?» Brennan se acercó aún más. Jacob podía olerlo ahora. Pomada, puros y algo más debajo. Algo fuerte, como sudor agrio. «Viene de la escorrentía que solía fluir cuesta abajo hacia mi propiedad. Esa escorrentía se secó hace 2 meses, porque no ha llovido. Pero cuando llueva, y lloverá tarde o temprano, esa agua me pertenece». La voz de Brennan se endureció, y el tono amistoso desapareció como una piel mudada. «Me está robando el agua, Miller». Jacob sintió cómo la ira le subía por el pecho, caliente y opresiva. La reprimió y mantuvo la voz tranquila. «Esa agua no te pertenece. No le pertenece a nadie. Viene de las colinas, fluye por la tierra y va a donde va. La lluvia no te pertenece, Brennan. Soy dueño de la tierra sobre la que cae, no de esta tierra». Se quedaron cara a cara, tan cerca que Jacob podía oler el tabaco en el aliento de Brennan. Tan cerca que podía ver las pequeñas venas rotas en su nariz, el tinte amarillo en la parte blanca de sus ojos. «Voy a ponértelo muy fácil», dijo Brennan. «Quiero comprar tu rancho. Todo. La casa, el ganado, la tierra». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Y esto de aquí, maldita sea, no está en venta. Todo está en venta, Miller. Solo es cuestión de precio». Brennan metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. «Estoy dispuesto a ofrecerte $3,000, en efectivo. Puedes cogerlo y empezar de nuevo en otro lugar. En California, quizá. He oído que el clima es muy agradable por allí.
$3,000. Era más dinero del que Jacob había visto en toda su vida, más de lo que valía el rancho, especialmente ahora que el ganado se estaba muriendo y las deudas se acumulaban como piedras sobre una tumba. No, dijo. Brennan arqueó las cejas. No, nací en esta tierra. Mi padre construyó esa casa con sus propias manos. Mi esposa está enterrada aquí. Mi hijo está enterrado aquí. La voz de Jacob era firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No me voy a marchar. Eso es sentimentalismo. Te estoy ofreciendo un futuro. Tengo un futuro aquí mismo. Brennan apretó la mandíbula. La máscara de amabilidad se desvaneció por completo, revelando algo más duro debajo, algo frío y cruel. Estás cometiendo un error, Miller. Quizás, pero es mi error. El silencio se prolongó entre ellos. Los caballos se movieron. Uno de los hombres de Brennan escupió jugo de tabaco al polvo. Y entonces los ojos de Brennan se desplazaron más allá de Jacob, hacia donde Anna observaba desde el borde de la excavación, con la pala aún en las manos. Su sonrisa regresó, ahora más fría. Cruel. Vaya, vaya. Caminó hacia ella, ignorando la postura rígida de Jacob. ¿A quién tenemos aquí? Anna no se movió, no habló. Sostuvo la pala frente a ella con los nudillos blancos alrededor del mango. Brennan se detuvo frente a ella, la miró de arriba a abajo con una mirada evaluadora que hizo que Jacob apretara los puños con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. ¿De dónde vienes, cariño? No recuerdo haberte visto en la ciudad. Su sonrisa se amplió, mostrando los dientes. Déjame adivinar. La pediste por catálogo. Miller finalmente se cansó de estar solo. Ya basta. La voz de Jacob era baja, peligrosa, no reconocía ese tono. Brennan se volvió. Solo estoy haciendo conversación. Miller, no hay necesidad de enfadarse. Hazlo en otro sitio. ¿Qué es susceptible? ¿Qué es susceptible? Brennan se rió. Debe de ser alguien especial. Esta. Volvió a mirar a Anna. ¿Cómo te llamas, cariño? Su nombre no es asunto tuyo. Jacob se interpuso entre ellos. Le temblaba la mano por el esfuerzo de mantenerla a un lado. Ella es familia, y tú tienes que marcharte ahora mismo. Familia. Brennan arqueó las cejas. No sabía que te quedara familia. Miller pensaba que la fiebre se había encargado de eso. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Jacob sintió cómo se le iba la sangre de la cara. Sal de mi propiedad. Los dos hombres se miraron fijamente. Algo pasó entre ellos, un reconocimiento, tal vez de líneas trazadas y límites puestos a prueba, de guerras declaradas sin un solo disparo. Brennan dio un paso atrás y levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Veo que hoy no estás de humor para negociar. Caminó de vuelta a su caballo y montó con la elegancia natural de un hombre que había pasado toda su vida en la silla de montar. Pero piensa en mi oferta, Miller. $3,000 es un precio generoso por un rancho moribundo y un tonto obstinado. El rancho no está moribundo. Todavía no. Brennan reunió sus recursos. Sus ojos brillaban a la luz de la mañana. Pero las cosas cambian. Las sequías empeoran. El ganado muere. Se producen accidentes. Sonrió con una sonrisa fina y maliciosa que no llegó a sus ojos. Hay muchas formas de hacer que un hombre cambie de opinión. Giró su caballo. Sus hombres se colocaron detrás de él. Se alejaron por donde habían venido, sin dejar nada más que huellas de cascos en el polvo y el olor a caballos y tabaco caro. Jacob los vio marcharse. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un animal atrapado. Anna se acercó y se colocó a su lado. Su rostro estaba pálido bajo la quemadura solar. Volverá, ¿verdad? Sí. ¿Qué vas a hacer? Jacob no respondió. Bajó la mirada hacia sus manos, vacías, callosas, ligeramente temblorosas. Jacob. Se giró hacia la casa y empezó a caminar. Jacob, ¿a dónde vas? No respondió. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. El sol le golpeaba los hombros. La ira ardía en su pecho como un carbón que no se apagaba. Dentro de la casa se detuvo frente a la chimenea. Sobre la repisa, colgado de unos clavijas de madera desgastadas por el paso del tiempo, estaba su rifle Winchester. Había sido de su padre antes que suyo. No lo había tocado en 3 años,
desde el día en que había pensado en usarlo contra sí mismo y decidió que era demasiado cobarde incluso para eso. Alzó la mano. Sus dedos rozaron la culata. Fría, suave, familiar. No lo hagas. Se giró. Ana estaba de pie en la puerta, recortada contra el brillante rectángulo de luz. No lo hagas, repitió. Eso es lo que él quiere. Quiere que hagas alguna tontería, algo que pueda usar en tu contra. Nos amenazó con palabras. Las palabras no son balas. La mano de Jacob se apartó del rifle. Se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el arma. Mi padre me dijo una vez, dijo lentamente, que un hombre que empuña un arma debe estar preparado para usarla, y un hombre que la usa debe estar preparado para vivir con las consecuencias. ¿Estás preparado? La pregunta quedó flotando en el aire. Jacob cerró los ojos y vio el rostro de Sarah. La sonrisa de Samuel, las dos tumbas en la ladera, una al lado de la otra, marcadas con cruces de madera que él mismo había tallado con sus propias manos. No, dijo, no lo estoy. Pasó junto a Ana, salió de la casa y regresó al lugar de la excavación. Al cabo de un momento, oyó sus pasos siguiéndole. Trabajaron hasta que oscureció. Ninguno de los dos habló de Brennan, ninguno habló del rifle. Pero esa noche, tumbado en su cama, Jacob oyó algo que no había oído en meses. Caballos, lejanos pero inconfundibles, avanzando lentamente por la cresta que marcaba el límite entre su tierra y la de Brennan. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Luz de luna, campos vacíos, silencio. Pero sabía que alguien estaba observando. La primera vaca murió al amanecer. Jacob la encontró detrás del granero, tumbada de lado en el polvo. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirando a la nada. La lengua le colgaba de la boca, hinchada y negra, cubierta de costras de suciedad. Las moscas ya la habían encontrado, una nube oscura y zumbante que se elevó cuando él se acercó y luego volvió a posarse. Se quedó de pie junto al cuerpo durante mucho tiempo. Las manos le colgaban a los lados. Tenía la mente vacía, limpia como un hueso dejado al sol. Luego se dirigió al cobertizo, cogió la pala y empezó a cavar. Al mediodía había dos más muertos. El rebaño se había reunido alrededor del abrevadero, pero este estaba vacío. El pozo había dado su último cubo esa mañana. Agua marrón, más barro que líquido, con olor a podredumbre y hierro. Jacob la había vertido en el abrevadero de todos modos, observando cómo el ganado se peleaba por ella, empujándose y ladrando, lamiendo el lodo con lenguas desesperadas. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Arrastró el tercer cadáver hasta el hoyo que había cavado detrás del granero. El animal era pesado, tal vez 600 libras de peso muerto. El brazo de Jacob gritaba mientras lo arrastraba por las patas traseras a través del polvo. Sus botas resbalaron en un trozo de tierra suelta. Perdió el agarre. Cayó hacia atrás, aterrizando con fuerza sobre el coxis. Las patas de la vaca muerta aún estaban agarradas en sus manos. Yacía allí en la tierra. El cielo estaba blanco y vacío. El sol golpeaba sin piedad. Las moscas zumbaban alrededor de su cabeza, se posaban en su cara, se arrastraban por sus labios. «Levántate», se dijo a sí mismo. «Levántate». Su cuerpo no se movía. El olor de la vaca muerta le invadió la nariz. Sangre y bilis en el primer indicio agrio de descomposición. Su camisa estaba empapada de sudor, pegada a su piel. Sus pantalones estaban cubiertos de barro y cosas peores. Podía sentir la arena entre los dientes, saborear el polvo en la lengua. «Levántate». No podía. Ana lo encontró una hora más tarde todavía tumbado junto al cadáver. No dijo nada. Simplemente se arrodilló a su lado, deslizó el brazo bajo sus hombros y lo ayudó a ponerse de pie. Le temblaban las piernas y le daba vueltas la cabeza. Se apoyó en ella más de lo que quería admitir. «Necesitamos provisiones», dijo ella. «Del pueblo». Jacob negó con la cabeza. «Iré mañana. Las necesitamos hoy. No quedan flores, no queda café, no tenemos nada para cenar». La miró a la cara quemada por el sol, a la suciedad incrustada en las arrugas alrededor de sus ojos,
a la forma en que se mantenía erguida a pesar de todo. «Está bien», dijo, «iré». El viaje al pueblo duró 2 horas. Jacob se sentó encorvado en la silla de montar, mientras su caballo avanzaba lentamente por el camino polvoriento. El animal estaba ahora delgado, con las costillas asomando a través de la piel como los barrotes de una jaula. En otro tiempo, había sido un buen caballo, fuerte y veloz. Ahora no era más que otra cosa muriendo poco a poco. El pueblo apareció en el horizonte. Un grupo de edificios de madera blanqueados por el sol, el campanario de una iglesia que se elevaba por encima del resto, una torre de agua que llevaba semanas vacía. Jacob ató su caballo fuera de la tienda. Subió los escalones. Sus botas resonaban huecas en las tablas y empujó la puerta para abrirla. Las conversaciones en el interior se detuvieron. 3 hombres estaban de pie junto al mostrador. El viejo Henderson, que regentaba la tienda de piensos, un hombre al que Jacob conocía desde hacía 20 años. El joven Pete Mlin, cuyo padre era dueño de la caballeriza, y el capataz de Silas Brennan, un hombre de cuello grueso llamado Garrett, con una cicatriz que le recorría la mejilla como el lecho seco de un río. Todos se volvieron para mirar a Jacob. La voz de Miller Henderson era fría, distante, como si estuviera hablando con un extraño. «No esperaba verte en la ciudad. ¿Necesitas suministros?» «Apuesto a que sí». Garrett sonrió. No era una expresión amistosa. Tenía los dientes amarillos, manchados por el tabaco. Es difícil mantener un rancho en funcionamiento cuando acaparas toda el agua para ti. Jacob apretó la mandíbula. «No estoy acaparando nada. No es lo que he oído». Garrett se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos. «Se dice que estás construyendo una presa allí arriba, captando toda la escorrentía antes de que pueda llegar a las tierras de los demás. Eso no es cierto». «No, entonces, ¿qué haces con toda esa agua?» Jacob sintió las miradas fijas en él. Henderson Mlin, el dependiente de la tienda detrás del mostrador, con la mano congelada sobre un rollo de tela. Otros también, reunidos en la puerta, atraídos por el sonido de las voces elevadas. «La presa es para todos», dijo. «Cuando lleguen las lluvias, el agua se acumulará en la cuenca. Cualquiera que la necesite puede venir y tomar su parte». Ese fue siempre el plan. «Claro que sí». Garrett se apartó del mostrador y se dirigió hacia Jacob. Sus botas resonaban en el suelo de madera. «Y supongo que estabas dispuesto a contarle a todo el mundo esta generosa oferta. ¿O ibas a esperar a que estuviéramos todos desesperados para cobrarnos por el privilegio?» «No iba a cobrarle a nadie. Ahora es fácil decirlo». Garrett estaba cerca, tan cerca que Jacob podía oler el tabaco de mascar en su aliento, el sudor en su ropa. «Pero el señor Brennan cuenta una historia diferente. Dice que has estado robando agua que le pertenece. Dice que no tienes derecho a esa tierra, ni a esa presa, ni a nada de eso. Brennan es un mentiroso». Las palabras salieron antes de que Jacob pudiera detenerlas. La sonrisa de Garrett se desvaneció. Su mano se movió hacia su cadera, descansando sobre la culata de su pistola. «¿Quieres repetir eso?» El corazón de Jacob latía con fuerza en su pecho. Sus manos estaban vacías. Había dejado su arma en casa como antes. Estaba desarmado, rodeado de hombres que lo miraban como si fuera algo que habían raspado del fondo de sus botas. Dije, «Brennan es un mentiroso». Su voz no tembló, aunque sentía las rodillas como de gelatina. «Quiere mi tierra. La lleva años queriendo. Este maldito negocio no es más que una excusa. La presa es un robo». Los dedos de Garrett se cerraron alrededor de la empuñadura de la pistola. «Y ya sabes lo que hacemos aquí con los ladrones. Ya basta». Una nueva voz, tranquila, serena. Pero con el peso de la autoridad, Jacob se volvió. El reverendo Thomas estaba de pie en la puerta de la tienda. Era un hombre pequeño, de 70 años, con el pelo blanco y fino como la seda del maíz y el rostro como el cuero curtido. Había bautizado a Jacob cuando era un bebé. Había casado a Jacob y Sarah en la pequeña iglesia blanca a las afueras del pueblo. Había pronunciado las palabras sobre sus tumbas mientras Jacob permanecía en silencio, incapaz de llorar. «Esto no es asunto suyo, pastor», dijo Garrett. «Todo lo que ocurre en este pueblo me incumbe». Thomas entró en la tienda.
Sus pasos eran lentos pero firmes, los pasos de un hombre que había recorrido un largo camino y no temía lo que le deparaba el futuro. Y creo que ya he oído suficientes acusaciones por hoy. Acusaciones. Miller está aquí. Miller es un hombre al que conozco desde siempre. Antes conocí a su padre y antes a su abuelo. Thomas se detuvo junto a Jacob y lo miró con esos ojos azules apagados que tanto habían visto. Nunca he conocido a ningún molinero que robara nada. Entonces no los conoces tan bien como crees. Quizás no. Thomas se volvió hacia la multitud que se había reunido. O quizás los conozco mejor que aquellos que difunden rumores para su propio beneficio. Su mirada se posó en Garrett. El señor Brennan lleva 15 años comprando tierras en este condado. Cada sequía, cada invierno duro, se abalanza y ofrece centavos por dólar a familias desesperadas. Me pregunto cuántos de ustedes recuerdan ese silencio. Habrá una reunión municipal. Thomas dijo que sería el domingo después de los servicios religiosos. Todos tendrán la oportunidad de expresar su opinión, incluido Jacob, incluido el señor Brennan. Si tiene intención de aparecer, miró a Garrett. Dile a tu jefe que está invitado. Si tiene acusaciones que hacer, puede hacérnoslas a todos en público, donde todos podamos oír la verdad y juzgar por nosotros mismos. Garrett apretó la mandíbula. Su mano se apartó de la pistola. El señor Brennan no va a estar contento con esto. La felicidad del señor Brennan no es asunto mío. Thomas se volvió hacia Jacob. Vete a casa, hijo. Descansa un poco. Faltan 3 días para el domingo. El camino de vuelta a casa fue más largo que el de ida. Jacob se desplomó en la silla de montar, con la bolsa de provisiones atada a la espalda. Su caballo caminaba lentamente, con la cabeza gacha, tan agotado como su jinete. El sol se ponía cuando llegó al rancho. El cielo se tiñó de rojo y naranja, colores que ya no significaban nada para él. Ana lo esperaba en el porche. Se puso de pie cuando lo vio llegar. Su rostro estaba pálido en la luz que se desvanecía. ¿Qué ha pasado? Desmontó, ató el caballo a la barandilla y pasó junto a ella sin decir nada. Dentro encontró la botella de whisky en el armario sobre el fregadero, sacó el corcho con los dientes y se sirvió un vaso. Le temblaba tanto la mano que el whisky se derramó por el borde y cayó al suelo. El olor era fuerte y acre. Aún así, bebió. Jacob, Ana se quedó en la puerta observando. Se sirvió otro vaso. Se lo bebió. El whisky le quemó la garganta. Se instaló en su estómago vacío como fuego. Se sirvió un tercero. Quizás debería venderlo. Las palabras salieron arrastradas, amargas, empapadas de derrota. Quizás Brennan tenga razón. No puedo mantener nada vivo. No pude mantener vivo al ganado. No pude mantener... Se detuvo. La garganta se le cerró alrededor de las palabras. Tampoco pude mantenerlos vivos. Miró fijamente el whisky en su vaso. Su reflejo le devolvió la mirada, distorsionado, roto. Sarah, Samuel, prometí cuidar de ellos, prometí protegerlos. Jacob, rompo todo lo que toco. Se rió con un sonido hueco y feo que no pertenecía a una garganta humana. Todo. Tiró el vaso. Se rompió contra la pared. El whisky corría por la madera como lágrimas. Ana no se inmutó. Caminó hacia él, se detuvo frente a él y le miró a la cara. Cumpliste tu palabra, dijo en voz baja. Me diste un hogar cuando nadie más lo hizo. Me trataste con dignidad cuando yo ya no tenía ninguna. Eso no es cierto. Tú mantuviste tu integridad. Incluso cuando Brennan intentó comprarte, incluso cuando su hombre puso la mano en su pistola, su voz se mantuvo firme, feroz, como una llama que se negaba a apagarse. Eso es algo que Brennan nunca podrá quitarte. Eso es algo que nunca podrá comprar. Jacob la miró fijamente. Su visión se nubló, su pecho se agitó. No sé cómo seguir adelante, susurró. No sé cómo seguir haciendo esto. Ana levantó la mano y la posó sobre su mejilla. Su palma era cálida y áspera, con callos. Entonces, déjame ayudarte. Esa noche, Jacob se sentó en los escalones del porche, contemplando la oscuridad. Ana se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló. Las estrellas giraban sobre sus cabezas.
El viento se movía entre la hierba seca con un sonido parecido a un susurro. Y entonces, luces, antorchas, media docena de ellas, se movían por la cresta hacia el este como luciérnagas en la oscuridad. Jacob se puso de pie. Se le heló la sangre. Las luces se dirigían hacia la presa. Jacob echó a correr. Sus botas golpeaban con fuerza la tierra compacta. Le ardían los pulmones. El aire nocturno era frío contra su piel empapada de sudor. Las antorchas se movían por la cresta como una procesión de fantasmas, balanceándose y serpenteando en la oscuridad. No tenía pistola ni arma, nada más que sus manos y sus piernas, y la sangre martilleando en sus oídos. La presa apareció a la vista. La luz de la luna brillaba en el estanque poco profundo que se había acumulado en la cuenca tras semanas de trabajo, semanas de sudor, ampollas y músculos doloridos. Todo ello allí, bajo la luz plateada, esperando ser destruido. 5 hombres estaban de pie al borde de la presa. Sus antorchas proyectaban sombras danzantes sobre el suelo, haciendo que el agua brillara como si estuviera viva. Uno de ellos era Garrett. El capataz de Brennan sostenía un pico levantado por encima de su cabeza, cuya hoja reflejaba la luz del fuego. Jacob se detuvo tambaleando a 6 metros de distancia. Su pecho se agitaba. Su voz sonaba áspera, quebrada. «No lo hagas». Garrett se volvió. La luz de la antorcha reflejaba la cicatriz de su rostro. La hacía parecer reciente y dolorosa. Miller bajó el pico, sonrió con sus dientes amarillos. «No te esperaba tan pronto. Por favor». La palabra se le escapó de la garganta a Jacob. No reconoció su propia voz, la desesperación que había en ella, la desnudez. «Por favor, no hagas esto. Son órdenes del señor Brennan». Garrett se encogió de hombros. «No es nada personal. ¿Lo entiendes? Es todo personal». Jacob dio un paso adelante. Le temblaban las piernas. «Esta presa, esta agua, no es solo para mí. Es para todos. Para todo el pueblo. El pueblo puede obtener agua del señor Brennan. Él se la venderá a un precio justo. ¿Y qué pasará cuando suba el precio y la gente no pueda pagarlo?» Jacob apretó los puños. «Será el dueño de todos, de todas las granjas, de todas las familias. ¿Es eso lo que quieres?» La sonrisa de Garrett vaciló por un momento. Un destello de humanidad tras la máscara. «Yo no quiero nada. Solo hago lo que me ordenan». «Eres un hombre, ¿no?» Jacob dio otro paso. «Tú tomas tus propias decisiones. No tienes por qué hacer esto». Los otros hombres se movieron. Uno de ellos, un joven, poco más que un niño, con el rostro liso y pálido a la luz de la antorcha, bajó la vista hacia la antorcha que tenía en la mano. Su nuez se movió cuando tragó saliva. «Señor Garrett», dijo el chico, «quizá deberíamos callarte, Danny, pero tiene razón». La voz de Danny se quebró. «Mi madre vive en la ciudad. Apenas puede permitirse pagar el agua. Si el señor Brennan lo controla todo», dije. «Cállate». Danny se quedó en silencio, pero no se movió. Se quedó allí, con la antorcha en la mano, mirando la presa como si la estuviera viendo, realmente viéndola por primera vez. Jacob miró a los otros hombres y reconoció algunos de sus rostros. El sobrino de Tom Hadley, que había perdido a su padre por la fiebre, el mismo año que Jacob perdió a Sarah y Samuel, el primo de Marcus Webb, cuya granja había quebrado 2 años atrás y había sido comprada por Brennan por una fracción de su valor. Hombres que tenían sus propias quejas. Hombres que tenían razones para odiar a Brennan tanto como cualquiera. «Todos ustedes me conocen», dijo Jacob. Su voz ahora era más firme. «Conocían a mi padre. Sabéis qué tipo de hombre soy». Extendió las manos mostrándolas vacías. «No soy vuestro enemigo. Brennan es...» Garrett apretó la mandíbula. «Bonitas palabras, Miller, pero no cambian nada. Lo cambian todo». Jacob se acercó, lo suficiente como para ver el sudor que brotaba de la frente de Garrett, la incertidumbre que parpadeaba en sus ojos. «Podéis destruir esta presa esta noche. Puedes hacer lo que Brennan quiere, pero ¿y luego qué? Te vas a casa, te miras en el espejo por la mañana, vives con lo que has hecho». Hizo una pausa. Dejó que el silencio se alargara. Las antorchas crepitaban y silbaban.
O puedes marcharte. Dile a Brennan que no has podido encontrarla en la oscuridad. Dile lo que quieras, pero vete sabiendo que has hecho lo correcto, lo decente. Garrett lo miró fijamente. El pico colgaba flojo en su mano. Detrás de él, Danny dejó la antorcha en el suelo. Las llamas chisporrotearon en la tierra. No voy a hacerlo, dijo el chico. Su voz era tranquila, pero firme. Lo siento, señor Garrett. No puedo. Otro hombre lo siguió. Dejó su antorcha, se alejó de la presa, y luego otro, y otro. Uno a uno se alejaron, bajando las antorchas, con los rostros ocultos por las sombras, lejos de la luz del fuego. Garrett se quedó solo. Tenía los nudillos blancos alrededor del mango del pico. Respiraba con dificultad y rapidez, y su aliento se condensaba en el aire frío de la noche. Jacob podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Miedo a Brennan, miedo a sí mismo, miedo al hombre en el que se convertiría si blandía esa espada. Tú decides, dijo Jacob en voz baja. De nadie más. El pico temblaba en las manos de Garrett, y entonces, lentamente, con dolor, lo dejó caer al suelo. Aterrizó con un ruido sordo. Esto no ha terminado, dijo. Su voz sí lo estaba. El señor Brennan no lo dejará pasar, lo sé. Garrett se dio la vuelta y pasó junto a sus hombres sin mirarlos. Sus botas crujían sobre la tierra seca mientras desaparecía en la oscuridad. Los demás lo siguieron uno a uno, fundiéndose en la noche como fantasmas. Danny fue el último en irse. Se detuvo junto a Jacob, empezó a hablar, pero luego solo negó con la cabeza y se alejó. Jacob se quedó solo al borde de la presa. Las piernas le fallaron. Se hundió de rodillas en la tierra, con todo el cuerpo temblando. La luna colgaba sobre su cabeza. El agua brillaba. La presa seguía en pie. Domingo por la mañana, la iglesia estaba llena. Jacob se sentó en el último banco. Ana a su lado. Todos los asientos estaban ocupados. Océanos. La gente se apiñaba junto a las paredes, se agolpaba en la puerta y se desbordaba por las escaleras. Todo el pueblo había acudido, los granjeros con sus mejores galas dominicales, las mujeres con vestidos de calicó, los niños retorciéndose en sus asientos, el aire impregnado del olor a cera de vela y aceite para el cabello y el ligero olor a humedad de los himnos. El reverendo Thomas estaba de pie en el púlpito, con su cabello blanco reflejando la luz que se filtraba a través de las vidrieras rojas, doradas y azules, pintando dibujos en el suelo de madera. Nos hemos reunido aquí, dijo, para resolver un asunto que ha dividido a esta comunidad, el asunto de la presa de Jacob Miller. Un murmullo recorrió la multitud. Jacob sintió las miradas fijas en él, algunas curiosas, otras sospechosas y otras abiertamente hostiles. Mantuvo la mirada fija en la cruz de madera detrás del púlpito. Brennan estaba sentado en el banco delantero, flanqueado por un hombre con traje de ciudad, que por su aspecto parecía un abogado, y dos de sus peones. Llevaba su mejor ropa, y la cadena de oro de su reloj brillaba contra su chaleco. Su rostro era tranquilo, seguro, el rostro de un hombre que ya había ganado. Señor Brennan, dijo Thomas, usted ha presentado acusaciones contra el señor Miller. ¿Le gustaría hablar primero? Brennan se levantó y caminó hacia la parte delantera de la iglesia con el paso tranquilo de un hombre acostumbrado a que le escuchen. Se volvió hacia la congregación con las manos entrelazadas a la espalda. Amigos, dijo, no estoy aquí para presentar acusaciones. Estoy aquí para exponer hechos. Sonrió, esa sonrisa cálida y ensayada que no llegaba a sus ojos. Jacob Miller ha construido una presa en su propiedad. Una presa que captura el agua que, de otro modo, fluiría hacia mi tierra. Agua que mi ganado necesita para sobrevivir. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Ahora bien, no soy un hombre irrazonable. Le ofrecí comprar la propiedad del señor Miller a un precio justo, más que justo, a decir verdad. Pero él se negó. Brennan negó con la cabeza con tristeza. No entiendo por qué. Su rancho está fracasando. Su ganado está muriendo. ¿Qué gana con aferrarse a él? Quizás tiene algo que tú no entiendes, dijo una voz, algo llamado orgullo.
Todos se volvieron. La anciana señora Henderson, la viuda, de 80 años, encorvada sobre su bastón, como si un signo de interrogación hubiera surgido de su asiento. Su voz era débil, pero firme. Recuerdo a tu padre, Silas Brennan. Llegó a este valle sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una mirada hambrienta en los ojos. Mi marido le dio su primer trabajo y le alimentó en nuestra mesa. Sus ojos eran duros como el pedernal. Se avergonzaría de ver en lo que te has convertido. La sonrisa de Brennan se desvaneció. Señora Henderson, no lo creo. No he terminado. Ella le señaló con su bastón. También recuerdo al padre de Jacob Miller. Cavó el primer pozo de este pueblo con sus propias manos. Dio agua a cualquiera que la necesitara y nunca pidió un centavo a cambio. Se volvió para mirar a Jacob y su expresión se suavizó. Su hijo es el mismo tipo de hombre. Otra voz se alzó. Tom Hadley, de pie cerca de la ventana, con el sombrero en las manos. Jacob me ayudó a enterrar a mi esposa, dijo. Cavó la tumba él mismo cuando yo estaba demasiado débil para levantar una pala. No pidió nada a cambio. Arregló mi carreta la primavera pasada. Marcus Webb añadió desde el fondo. No aceptó ningún pago. Dijo que los vecinos se ayudan entre sí. Trajo comida a mi familia cuando no teníamos nada. Esto lo dijo una mujer que Jacob apenas conocía, la esposa de un aparcero que se había mudado hacía meses. Uno por uno, todos hablaron. Historias que Jacob había olvidado. Pequeños gestos de amabilidad que había hecho sin pensar, sin esperar nada a cambio. Toda una vida de discreta decencia, expuesta ante la congregación como pruebas en un juicio. El rostro de Brennan se tensó y su sonrisa desapareció. Todo esto es muy conmovedor, dijo con voz más dura. Pero no cambia los hechos. La presa está robando agua que por derecho pertenece a la presa es para todos, dijo Ana. Jacob se volvió. Ella se había levantado del banco, con las manos temblorosas a los lados, pero con la barbilla levantada y los ojos claros. Llevo semanas en ese rancho, dijo, con una voz que llegó a todos los rincones de la iglesia. He trabajado junto al señor Miller todos los días. He visto con mis propios ojos lo que está construyendo. Miró a los rostros reunidos a su alrededor. La presa no es solo para él, es para todos ustedes. Cuando lleguen las lluvias, la cuenca se llenará. Habrá agua suficiente para todas las granjas de este valle. ¿Y por qué deberíamos creerle? La voz de Brennan era ahora fría, despojada de toda pretensión. ¿Qué es usted? Ana se adelantó hacia el pasillo. Una novia por correo, una mujer sin nada, alguien a quien se puede desechar como el periódico de ayer. La iglesia se quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de retorcerse. Sé lo que soy, dijo Ana. Sé lo que la gente piensa de mí, pero también sé lo que he visto. Jacob Miller no es un ladrón, no es un mentiroso. Es un hombre que perdió todo lo que amaba y aún así decidió ayudar a los demás en lugar de rendirse. Su voz se quebró ligeramente. Se recompuso. Eso es más de lo que pueden decir algunas personas en esta sala. Sus ojos encontraron a Brennan y lo mantuvieron allí. Él apartó la mirada primero. El reverendo Thomas carraspeó. Creo que ya hemos oído suficiente. Todos aquellos que crean que el señor Miller debería poder conservar su presa, por favor, levántense. El sonido de madera raspando llenó la iglesia. Una persona, luego 5, luego 20. Toda la congregación se puso en pie, banco a banco, hasta que solo Brennan y sus hombres permanecieron sentados. El silencio era absoluto. Brennan se puso de pie. Su rostro estaba pálido bajo el rubor de la ira. Movió la mandíbula, pero no le salieron las palabras. Caminó por el pasillo. Su abogado lo siguió. Sus hombres lo siguieron. La multitud se apartó para dejarlos pasar. En la puerta, Brennan se detuvo y miró a Jacob. Algo pasó entre ellos. No era odio. Exactamente. Tampoco era respeto. Era algo completamente diferente, el reconocimiento de una batalla perdida. Luego se fue. Luego, después del servicio. La gente se reunió en el patio de la iglesia, bajo los viejos robles. Se acercaron a Jacob uno por uno, le estrecharon la mano, le dieron palmadas en el hombro y le ofrecieron ayuda con la presa. Los hombres que lo habían evitado durante meses ahora le hablaban como vecinos otra vez.
Las mujeres le entregaban frascos de conservas y paquetes de comida envueltos en sus manos. Jacob se quedó en medio de todo eso, abrumado. Ana apareció a su lado y le rozó la mano con la suya. Gracias, dijo él en voz baja. Por lo que has dicho ahí dentro, solo he dicho la verdad. Aún así, ella lo miró. Esos ojos grises, esa mirada firme. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Antes de que él pudiera responder, el viejo Emmett Hawkins se abrió paso entre la multitud. Tenía el rostro enrojecido y respiraba con dificultad. Jacob, tienes que ver esto. ¿Ver qué? Emmett señaló hacia el oeste, hacia el horizonte. Nubes oscuras y pesadas se amontonaban contra el cielo como un muro de piedra. Se avecina una tormenta, dijo Emmett. Una grande, quizá la mayor que he visto en 40 años. Jacob miró fijamente las nubes, los relámpagos que destellaban en su interior. La presa solo estaba a medio terminar. Llegaron al amanecer. Las carretas aparecieron en el horizonte, una tras otra, levantando polvo contra el cielo gris. Jacob se quedó en el porche, con una taza de café enfriándose en sus manos, observándolos acercarse. Tom Hadley fue el primero. Su carreta estaba cargada con palas, picos y tablones de madera. Sus dos hijos estaban sentados a su lado, jóvenes con espaldas fuertes y manos callosas, con rostros decididos. Escuché que podrías necesitar ayuda, dijo Tom. Bajándose del asiento, detrás de él venía Marcus Webb con una carreta llena de piedras. Luego llegaron los chicos Henderson con su yunta de mulas. Después, familias que Jacob apenas conocía, aparceros, comerciantes, granjeros de los confines del condado, todos ellos llevando herramientas, suministros y comida envuelta en paños. Para cuando el sol asomó por el horizonte, se habían reunido 30 personas en su patio. El reverendo Thomas fue el último en llegar, con su viejo alcalde caminando lentamente por el camino. Desmontó lentamente, con las articulaciones rígidas y el pelo blanco alborotado por el viento. Bueno, dijo, mirando a la multitud, ¿qué hacemos aquí parados? El trabajo comenzó. Jacob los llevó al lugar de la presa. Las nubes del oeste se habían oscurecido durante la noche, extendiéndose por el cielo como un moretón que no sanaba. Los relámpagos destellaban en sus profundidades. El aire olía a humedad, débil pero inconfundible, como una promesa que esperaba ser cumplida. Necesitamos otros 2 pies en los muros, dijo Jacob señalando. Quizás 3, para estar seguros. Y hay que reforzar los aliviaderos o la primera gran oleada lo arrastrará todo. Tom Hadley estudió el terreno, entrecerrando los ojos. Nos dividimos en equipos, la mitad en los muros y la otra mitad en el aliviadero. Rotaremos cada hora para que nadie se caiga de cansancio. Los hombres asintieron, cogieron sus herramientas y se dispersaron por la obra. Jacob agarró un pico, lo clavó en la tierra, la hoja se hundió profundamente y el impacto le sacudió los brazos. A su lado, Marcus Webb clavó su pala en la tierra suelta. Al otro lado, el joven Danny, el chico que había dejado su antorcha hacía 3 noches, transportaba piedras desde el carro hasta el muro en construcción. Sus miradas se cruzaron. Danny asintió una vez. Jacob le devolvió el gesto. Nadie habló de lo que había sucedido. Nadie necesitaba hacerlo. Las mujeres montaron un puesto debajo del roble. Aparecieron mesas de algún lugar, tablones colocados sobre caballetes cubiertos con manteles blancos, platos de galletas apilados, tarros de conservas con etiquetas escritas a mano, una enorme olla de frijoles colgada sobre un fogón, el olor a melaza y tocino salado flotando en la brisa, café humeando en una tetera ennegrecida, tan fuerte que se podía mantener una cuchara en pie. La señora Henderson dirigía la operación desde una silla que alguien le había traído, golpeando el suelo con su bastón cada vez que alguien se movía demasiado lento. Ana trabajaba entre ellos. Jacob la vio varias veces a lo largo de la mañana llevando agua a los hombres en tazas de hojalata, ayudando a cortar el pan, con las mangas remangadas hasta los codos y el pelo suelto. Ella pertenecía a ese lugar. La comprensión le golpeó como un puñetazo en el pecho. Ella pertenecía a ese lugar. Mediodía. Las nubes habían tragado el sol. Las paredes de la presa habían subido otro palmo. El aliviadero estaba tomando forma, un canal excavado en la orilla oriental
que llevaría el exceso de agua lejos de la cuenca cuando el nivel subiera demasiado. Jacob se detuvo para beber de la taza que alguien le puso en las manos. Le dolían los brazos, la espalda le gritaba con un profundo dolor punzante. El sudor le goteaba por la barbilla a pesar del aire fresco. «Descansa un rato», dijo Tom Hadley. «No nos sirves de nada muerto de cansancio. Yo puedo seguir. Tú apenas puedes mantenerte en pie. Tom, coge la taza. 15 minutos. Come algo. Luego terminaremos esto juntos». Jacob caminó hasta el roble y se sentó pesadamente sobre una piedra. Le temblaban las piernas. Ana apareció con un plato, galletas y frijoles, y una porción de tarta de manzana que alguien había traído. Se sentó a su lado sin decir nada. Comieron en silencio. A su alrededor, los sonidos del trabajo continuaban. Picos golpeando la tierra, palas raspando piedras, hombres gritándose unos a otros a través de la obra. El trueno retumbaba cada vez más cerca. «Va a funcionar», dijo Ana en voz baja. Jacob miró la presa, a la gente que la construía, a la cuenca que pronto contendría agua suficiente para mantener vivo al ganado, para sacar adelante las cosechas, para llevarlos a todos a otro año. «Quizás», dijo él, «no quizás». Ella se volvió hacia él. «Míralos, Jacob. Vinieron a por ti por quien eres, por lo que has hecho por ellos a lo largo de los años, incluso cuando pensabas que nadie prestaba atención». Miró a Tom Hadley, que había enterrado a su esposa en el mismo cementerio donde yacían Sarah y Samuel. A Marcus Webb, que había perdido su granja, pero no su espíritu. La señora Henderson, de 80 años, que seguía dando órdenes como un general. Los jóvenes y los viejos, los fuertes y los cansados, todos trabajando juntos por él, por los demás. «Lo había olvidado», dijo. Su voz era áspera. «Había olvidado lo que se sentía al formar parte de algo más grande que yo mismo». La mano de Ana encontró la suya. Sus dedos eran ásperos y cálidos. «¿Lo recordaste?», dijo ella. «Eso es lo que importa». A última hora de la tarde, la presa estaba terminada. Las paredes tenían más de 1 metro de altura y estaban bien compactadas con tierra y piedras. El aliviadero cortaba un canal limpio a través de la orilla oriental. La cuenca estaba lista, esperando el agua que la llenaría. Los trabajadores se reunieron en el borde de la presa, sucios, agotados, orgullosos. El reverendo Thomas dio un paso al frente, se quitó el sombrero e inclinó la cabeza. «Señor», dijo, «pedimos tu bendición para esta obra. Pedimos que las lluvias vengan y llenen esta cuenca. Pedimos que el agua sostenga a esta comunidad a través de las pruebas que se avecinan». Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz estaba entrecortada. «Y te damos gracias por el hombre que lo inició, por su perseverancia, por su fe, por su bondad, incluso cuando él mismo no podía verla». «Amén», murmuró la multitud. «Amén», susurró Jacob. Las familias comenzaron a marcharse cuando cayeron las primeras gotas. Al principio solo unas pocas, gruesas y pesadas, que golpeaban la tierra seca con pequeñas nubes de polvo que olían a lluvia y renovación. Luego, más. Las gotas caían más rápido, más densas, hasta que el aire se llenó con el sonido del agua golpeando el suelo. Las carretas salieron una tras otra, con manos saludando desde debajo de las lonas. Las voces gritaban despedidas que eran tragadas por la creciente tormenta. Jacob se quedó al borde de la presa, observando cómo la lluvia llenaba la cuenca. El agua subió lentamente, primero 1 centímetro, luego 2, luego 3. El aliviadero comenzó a gotear, luego a fluir. Ana se quedó a su lado. Su vestido estaba empapado, pegado a sus hombros. Su cabello colgaba en mechones húmedos alrededor de su cara. Ella no parecía darse cuenta. Sonreía. «Está funcionando», dijo. Jacob observó cómo subía el agua, cómo se llenaba la cuenca, cómo los meses de trabajo, sudor y desesperación se transformaban en algo real, algo duradero. «Sí», dijo, «sí es». Regresaron a la casa cuando la tormenta alcanzó su punto álgido. La lluvia caía ahora a cántaros, golpeando el techo, cayendo por los aleros y las cortinas plateadas. Los truenos retumbaban en el cielo como la voz de algo antiguo y poderoso.
Los relámpagos iluminaban el patio con destellos blancos. Jacob se detuvo en el porche y se volvió hacia la tormenta. La tierra estaba bebiendo. Casi podía verlo. Las grietas de la tierra se cerraban. La hierba levantaba la cabeza. Los árboles sacudían el polvo de meses. La vida regresaba al valle. Gota a gota, centímetro a centímetro, Ana se quedó a su lado. El agua goteaba de su barbilla. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. Jacob, él la miró. No quiero irme, dijo ella. Su voz apenas se oía por encima de la lluvia. Sé que el acuerdo se suponía que era temporal. Sé que solo debía ser la ama de llaves, pero quédate. Y la palabra salió antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera dudar, antes de que el miedo pudiera detenerlo. Quédate, repitió. No como ama de llaves, ni como nada de lo que eras antes. Se volvió para mirarla de frente. Le temblaban las manos al cogerlas de ella. Quédate como lo que quieras ser, como lo que seamos juntos. Ella le escrutó el rostro, buscando la mentira, la trampa, la crueldad oculta. No encontró nada. ¿Estás seguro?, susurró. Él metió la mano en el bolsillo. Sus dedos encontraron el pequeño objeto que había colocado allí esa mañana, un anillo de plata, sencillo y liso, que había pertenecido a su madre. No sabía por qué lo había puesto allí cuando se vistió para ir a la iglesia. No hasta ese momento. Lo levantó. El metal reflejó el destello de un rayo que brilló brevemente en la oscuridad. Estoy seguro de que Ana miró el anillo, su rostro y el anillo de nuevo. Sí, dijo. Le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Se quedaron allí, en el porche, con la lluvia cayendo a su alrededor y los truenos retumbando sobre sus cabezas. Jacob la atrajo hacia sí, sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, olió la lluvia en su cabello. Por primera vez en 3 años, la casa detrás de ellos no parecía vacía. Por primera vez en 3 años, el futuro no parecía algo que hubiera que soportar. Ana levantó la cara y sus frentes se tocaron. «Deberíamos entrar», dijo ella, «antes de que nos matemos aquí fuera». En un minuto. Él no estaba listo para moverse. No estaba listo para dejar atrás ese momento. La lluvia sobre el tejado, los relámpagos en el cielo, la mujer en sus brazos. En un minuto, repitió. Se quedaron juntos contemplando la tormenta, viendo cómo el agua llenaba la cuenca, viendo cómo la tierra volvía a la vida. La lluvia cayó toda la noche. Un año después, la cuenca aguantó. Cuando pasó la tormenta y el sol salió sobre un mundo limpio y lavado, el agua tenía 1 metro de profundidad, clara, fresca y pura. El ganado vino a beber. Los vecinos vinieron a llenar sus barriles. La vida volvió al valle, cubo a cubo. Jacob y Ana se casaron en la pequeña iglesia blanca a las afueras del pueblo. Un domingo por la mañana de octubre, cuando las hojas se volvían doradas, el reverendo Thomas ofició la ceremonia. Todo el pueblo asistió. La señora Henderson lloró en su pañuelo y fingió que tenía polvo en los ojos. Plantaron un jardín en primavera, construyeron una nueva habitación en la casa cuando llegó el verano, se sentaban juntos en el porche por las tardes, viendo la puesta de sol sobre la tierra que volvía a estar verde. Ahora había 2 mecedoras, una al lado de la otra, a veces hasta altas horas de la noche. Jacob seguía yendo a las 2 tumbas en la ladera. Se quedaba allí de pie en la oscuridad, con el sombrero en las manos, hablando con Sara y Samuel, contándoles cosas sobre el rancho, sobre el jardín, sobre Ana. Le gustaba pensar que ellos lo aprobaban. Una tarde de septiembre, mientras las luciérnagas se elevaban desde la hierba y las estrellas aparecían una a una, Ana se acercó a él junto a las tumbas, le cogió la mano y no dijo nada. Volvieron juntos a la casa por el porche. Ana se detuvo, se llevó la mano al vientre y lo miró con algo nuevo en los ojos, algo tierno, asustado y esperanzado a la vez. Jacob, dijo, quería decirte algo. Él miró su mano, su rostro, las lágrimas que se acumulaban en el rabillo de sus ojos, y lo entendió. La atrajo hacia sí, la abrazó con fuerza y sintió su corazón latir contra su pecho. Gracias, le susurró al oído.
Gracias. Los grillos cantaban, el viento soplaba entre la hierba. En algún lugar de la oscuridad, un pájaro burlón cantó 3 notas ascendentes, como una pregunta finalmente respondida. Jacob Miller abrazó a su esposa y pensó en todos los años que tenían por delante, el trabajo y las preocupaciones, la alegría y la tristeza, la vida que construirían juntos, día a día. Ya no tenía miedo. Fin. Si has leído hasta aquí, te lo agradezco sinceramente. Esta historia no fue escrita para críticos o eruditos. Fue escrita para ti, que recuerdas lo que se sentía al sentarte en el columpio del porche al atardecer, viendo las luciérnagas elevarse sobre el pastizal. Tú, que sabes que el amor no siempre es truenos y relámpagos. A veces es solo 2 almas cansadas que se eligen mutuamente. Día tras día, a través de la sequía, la tormenta y el silencio, Jacob y Ana no son personas reales, pero lo que representan es el valor de empezar de nuevo cuando se ha perdido todo, la elegancia de aceptar ayuda cuando el orgullo dice lo contrario, la fuerza tranquila de la gente corriente que hace cosas extraordinarias simplemente por negarse a rendirse el uno al otro. Espero que su historia te haya recordado algo bueno, algo verdadero, algo a lo que vale la pena aferrarse hasta que nos volvamos a encontrar en otra página, querido amigo, el narrador. Descargo de responsabilidad. Esta obra está inspirada en los clásicos relatos del oeste americano y la literatura fronteriza, y ha sido creada con fines exclusivamente recreativos. La historia no aprueba, fomenta ni promueve ningún tipo de violencia o comportamiento dañino. Todos los personajes, nombres, lugares y acontecimientos que aparecen en ella son producto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos y lugares reales es pura coincidencia y no es intencionado.